Changwon. La noticia saltó en medio de la noche. El rey Carlos canceló repentinamente toda su agenda e informantes reales confirmaron que la salud de su majestad había dado un giro crítico. El palacio de Buckingham fue puesto inmediatamente en alerta máxima. Todas las ventanas estaban iluminadas. Las caravanas de coches iban y venían sin pausa. Nadie sabía lo que estaba pasando dentro, solo que esta vez Gran Bretaña se enfrentaba a algo realmente serio. Desde Londres hasta Escocia, los medios de comunicación estallaron con una filtración impactante. Según los informes, el rey Carlos estaba considerando abdicar. Al entregar la corona al príncipe Guillermo, la nación estalló en debate. Algunos lo calificaron como una decisión sabia y oportuna. Otros temían que Guillermo aún no estuviera preparado para gobernar. Si esto es cierto, ¿qué piensas? ¿Ha crecido realmente el príncipe Guillermo lo suficiente como para convertirse en rey de Inglaterra? Mientras su padre sigue luchando contra la enfermedad día a día. Mientras el público discutía, dentro del Palacio de Buckingham, se convocaron una serie de reuniones de emergencia. Y tras esas puertas cerradas, una tormenta de poder se estaba gestando silenciosamente. En las últimas semanas, Gran Bretaña ha estado conteniendo la respiración por las noticias sobre el rey Carlos III. A sus 76 años, el monarca, antaño elogiado por su firmeza y sentido del deber, se ha convertido en objeto de profunda preocupación. Su agenda real, antes repleta, ha sido cancelada repetidamente sin una explicación clara del Palacio de Buckingham. Las grandes ceremonias donde antes aparecía seguro y autoritario han sido reemplazadas por breves declaraciones. El rey no asistirá por motivos de salud. Al principio, el público lo descartó como simple fatiga. Después de todo, Carlos tiene una edad en la que el descanso es comprensible. Pero todo cambió cuando los reporteros capturaron un momento preocupante fuera de la capilla de San Jorge. El rostro del rey estaba pálido, sus pasos vacilantes, sus manos temblaban ligeramente. Un ayudante real se apresuró a estabilizarlo, pero las imágenes se difundieron por los medios británicos en cuestión de horas. La gente empezó a preguntar: ¿es la salud del rey peor de lo que admite el palacio? Según fuentes cercanas, el médico personal del rey, que ha estado a su lado durante años, ha emitido una severa recomendación. Carlos debe retirarse de sus funciones públicas durante un período significativo para concentrarse en el tratamiento y la recuperación. Algunos informes incluso sugieren que su condición implica tratamientos internos complejos, posiblemente relacionados con el sistema inmunológico. Aún así, el Palacio de Buckingham permanece en silencio, afirmando únicamente que el rey continúa desempeñando funciones ligeras desde su residencia privada. Chang 2. Desde entonces, los medios de comunicación se han mantenido a distancia. Las pocas imágenes públicas que han aparecido muestran a un Carlos más delgado, con los ojos cansados y el cutis pálido. En un reciente discurso en vídeo a una organización benéfica, los espectadores observadores notaron que hacía pausas frecuentes para respirar profundamente. Su voz era ronca, su tono más débil de lo habitual. Dejó a muchos temiendo que su enfermedad pudiera haber avanzado más rápido de lo que nadie esperaba. Un miembro del personal de Clarence House reveló con cautela que la atmósfera dentro de la residencia real se siente diferente. Los horarios se reorganizan constantemente. Se ha dicho al personal:
que evite hablar con la prensa y la presencia de seguridad se ha intensificado en ciertas mañanas, y corredores enteros están sellados durante horas para que el médico del rey pueda moverse libremente entre las habitaciones. Nadie lo dice en voz alta, pero todo el mundo sabe que algo no está bien. El miembro del personal compartió anónimamente. Fuera de las paredes del palacio, la preocupación se extiende rápidamente. Las redes sociales están inundadas de preguntas. ¿Dónde está el rey? ¿Por qué el palacio oculta la verdad? Algunos medios de comunicación han criticado abiertamente al Palacio de Buckingham por su falta de transparencia con respecto a la salud del jefe de Estado. El alboroto se hizo más fuerte cuando, según los informes, se ordenó a las principales emisoras, como la BBC y Sky News, que se mantuvieran alejadas de las investigaciones relacionadas con la salud del rey. Para muchos, se siente inquietantemente reminiscente de los últimos años de la reina Isabel II, cuando la verdad sobre su declive de salud permaneció oculta hasta el final. Aún así, hay quienes creen que el rey Carlos está soportando silenciosamente sus luchas, decidido a no dejar que su salud se convierta en objeto de lástima. Un historiador real observó: esperó más de medio siglo por el trono. Nadie comprende el peso de la realeza mejor que él. Quizás por orgullo, se niega a dejar que el mundo vea su debilidad. En las raras ocasiones en que ha aparecido en público, Carlos todavía intenta sonreír. Saluda a la multitud, aunque cada gesto parece más pesado que antes en una ceremonia en Windsor. Se le vio apoyándose suavemente en un bastón de madera, algo que nunca se había visto en años anteriores. Sus ojos, antes brillantes y resueltos, ahora transmiten un cansancio silencioso que ninguna cámara puede ocultar. Los expertos en lenguaje corporal han notado que está cargando mucho más que fatiga física. Es presión psicológica. Las reuniones clave en el Palacio de Buckingham se han acortado y la mayoría de las responsabilidades se han delegado a asesores y secretarios principales. Un informante reveló que hay días en los que el rey trabaja no más de 2 horas antes de retirarse a sus aposentos privados para descansar. Los informes que antes revisaba personalmente ahora se entregan como breves resúmenes. Chang, 3. Varios ayudantes principales incluso admitieron que Carlos ha comenzado a olvidar pequeños detalles durante las discusiones, algo que nunca solía suceder. En un intento por calmar la preocupación pública, el palacio publicó una nueva fotografía del rey en su escritorio, pero resultó contraproducente al instante. Los espectadores notaron de inmediato los cambios sorprendentes. Su rostro más delgado, su reloj de pulsera colgando suelto y su anillo de bodas aparentemente deslizándose por su dedo. Miles de comentarios ansiosos inundaron las redes sociales. No se ve bien en absoluto. Ese no es el Carlos que vimos el año pasado. Cuando el rey Carlos fue coronado, hizo una promesa que conmovió a la nación. Serviré hasta que la última de mis fuerzas me abandone. Y ahora ese voto parece estarse cumpliendo. Nadie puede confirmar el alcance total de su enfermedad, pero está claro que su salud ya no es la que era. El hombre que esperó toda una vida para soportar el peso de una tradición centenaria, ahora se enfrenta a los límites de su propio cuerpo. En estos sombríos días, el Palacio de Buckingham ha caído en un silencio inquietante. Los pasillos, antaño bulliciosos, resuenan solo con suaves pasos y el silencioso crujido de las puertas cuando las enfermeras van y vienen. Nadie lo dice en voz alta, pero todo el mundo siente que algo se acerca. Un cambio quizás temporal, quizás para siempre. Y en medio de ese silencio, una pregunta persiste.
Si la salud del rey realmente falla, está la monarquía en el punto de inflexión más crítico de la historia británica moderna. A puerta cerrada, ya se han celebrado las primeras reuniones privadas. El sonido de las campanas ceremoniales se ha desvanecido, reemplazado por reuniones nocturnas donde cada respiración conlleva una ansiedad tácita. Desde Londres hasta Clarence House, una fuerte tensión flota en el aire. Aquellos cercanos a la corona dicen que el palacio no se ha sentido tan quieto desde el fallecimiento de la reina Isabel II. Para aquellos dentro de los círculos reales, se entiende que cuando la salud del rey declina, el verdadero peligro no es solo la enfermedad, es el vacío de poder que sigue. Y de hecho, las facciones dentro del palacio han comenzado a agitarse. Afuera, los medios de comunicación se mantienen a distancia. Dentro, las puertas de las salas de reuniones están bien cerradas. Gruesas cortinas de terciopelo corridas para bloquear la luz. Una silenciosa lucha de poder ha comenzado. En Buckingham, los asesores principales convocan su primera sesión de emergencia. Chang 4. Sin prensa, sin ceremonia, solo caras familiares de la vieja corte. Estos son hombres y mujeres que una vez sirvieron a la difunta reina y ahora sirven a Carlos. Cada uno bien consciente de lo que significa la palabra estabilidad en la política real. Al frente de ellos estaba la princesa Tisane, la pragmática y de voz suave mujer que siempre ha puesto el deber por encima de la emoción. Miró alrededor de la sala, su voz tranquila pero firme. Si mi hermano ya no puede soportar el peso, entonces la transición debe prepararse antes de que sea demasiado tarde. Ese fue el primer momento en que la palabra abdicación se pronunció en una reunión oficial. Nadie respondió de inmediato, pero los intercambios de miradas lo dijeron todo. Por primera vez, quedó claro que esto ya no era un rumor. Los tradicionalistas, aquellos devotos al honor de la corona, creían que la monarquía debe preservar su dignidad a través de una acción decisiva, no aferrándose al trono cuando la fuerza se ha ido. Un asesor principal que una vez sirvió a la reina Isabel II, Sang, habló lentamente. Su voz cargada de significado. Si su majestad todavía estuviera aquí, elegiría el honor sobre el poder. Sus palabras cayeron en la sala como una piedra en agua estancada. Siguió el silencio. Para aquellos que habían visto generaciones de realeza ascender y caer, el mensaje era claro. El tiempo mismo puede ser la fuerza más despiadada de todas, y el tiempo, parece, ya no está del lado de Carlos. Pero en otra parte, en Clarence House, el bastión privado del rey Carlos y la reina Camila, una atmósfera muy diferente estaba tomando forma. Los más cercanos al rey se negaron a creer que debería renunciar tan pronto. Según los informes, un ayudante de confianza dijo: «Su Majestad ha esperado toda su vida por este momento. No puede abandonar el trono debido a unos pocos meses de cansancio». Llamaron a la abdicación un acto imprudente, advirtiendo que tal movimiento haría que Carlos pareciera débil a los ojos del pueblo y pondría en peligro la continuidad de la monarquía. Esta facción no solo estaba defendiendo al rey, estaban defendiendo la estabilidad de la corona misma, porque sabían que si Carlos abdicara temprano, toda la estructura de poder dentro del palacio tendría que ser reconstruida y no todos tendrían un lugar en el nuevo orden. Detrás de las puertas de esas reuniones secretas, nombres como Guillermo, Ana y Catalina surgieron una y otra vez, como piezas de ajedrez en un juego cuyo final nadie podía predecir. A mediados de octubre,
El ritmo de estas reuniones se había intensificado. Fuentes dentro del palacio afirmaron que muchas se celebraron hasta altas horas de la noche, a menudo con solo 4 o 5 participantes. Los documentos fueron sellados. Las llamadas telefónicas se realizaron solo a través de líneas seguras. Chung 5, un asesor, describió el ambiente. Nunca he visto al palacio operar en un silencio tan inquietante. La gente se mueve en silencio, habla en voz baja y evita mirarse a los ojos durante demasiado tiempo. Luego llegó la noche del 12 de octubre, un momento al que los informantes ahora se refieren como el punto de inflexión. Un Range Rover negro salió de Adelaide Cottage, llevando al príncipe Guillermo y la princesa Catalina al Palacio de Buckingham. Ninguna agenda pública registró la visita, pero las cámaras de seguridad confirmaron su presencia durante casi 2 horas. Nadie más que 4 personas, Carlos, Camila, Guillermo y Catalina, sabe exactamente lo que se discutió esa noche. Pero según una fuente cercana, la conversación fue tensa y profundamente emocional. Se dice que Guillermo, el hijo mayor y compuesto, le dijo suavemente a su padre: «No quiero verte sufrir por el deber. Si necesitas descansar, Gran Bretaña lo entenderá». Catalina, sentada silenciosamente junto a su esposo, extendió la mano para tomar la suya, su mirada descansando en Carlos, quien, según los informes, permaneció en silencio, con la cabeza inclinada. Para él, la corona no era simplemente poder, era legado, una promesa a su difunta madre. Sin embargo, mientras miraba a su hijo y a su nuera, los rostros de la próxima generación, Carlos pareció darse cuenta de algo profundo. Una monarquía no puede perdurar solo con la voluntad. Debe renovarse a través de la juventud y la fe. Después de esa reunión, se dijo que el rey permaneció en la sala más tiempo de lo habitual. Un lacayo relató más tarde que no dijo nada en el camino de regreso a Clarence House. Cuando llegaron, finalmente murmuró una sola frase: «Tal vez sea hora de que empiece a pensar seriamente». Esa única línea pronunciada suavemente se extendió entre el personal en silencio. Sabían que el equilibrio de poder había comenzado a cambiar. A la mañana siguiente, sus asesores más cercanos fueron convocados a una reunión no programada. No se anunciaron formalmente decisiones, pero las señales de cambio se volvieron inconfundibles. Carlos comenzó a delegar más deberes reales a Guillermo. Sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, sus discursos más cortos, y sus ausencias ya no eran encubiertas por el palacio como lo habían sido antes. Dentro de los muros de la monarquía británica, una vez considerada inquebrantable, habían comenzado a aparecer grietas. Los tradicionalistas creían que era hora de prepararse para la transición. Los leales todavía esperaban que el rey pudiera aguantar un poco más. Y en el centro de la tormenta estaba el propio Carlos, enfrentando la pregunta más difícil de su vida. ¿Tiene el valor de renunciar a la corona que pasó toda una vida esperando usar por el bien de su país? Afuera, Gran Bretaña permanecía en calma, como si nada estuviera pasando. Chung 6. Pero dentro de esos muros antiguos, cada respiración llevaba el peso del cambio. Las reuniones secretas continuaron y nadie sabía cuándo llegaría la decisión final. Algunos dicen que el poder no abandona a la gente. Es la gente la que debe abandonar el poder antes de que los consuma. Y para el rey Carlos, ese momento parece más cercano que nunca. En medio de todas las tensas discusiones y las difíciles decisiones, una persona soporta un dolor silencioso e invisible: el príncipe Guillermo.
no es solo el heredero al trono, sino también un hijo que ve a su padre desvanecerse lentamente ante sus ojos. El rey Carlos, antes fuerte y confiado, que antes marchaba con orgullo en cada ceremonia estatal, ya no es el mismo hombre. Sus ojos se ven cansados, su voz a veces titubea, y sus manos tiemblan cada vez que firma un documento importante. Para el público, estos pueden verse como meros signos de envejecimiento, pero para Guillermo son campanas de advertencia, señales de algo mucho mayor, un punto de inflexión que podría redefinir el curso de la historia real británica. Guillermo ha intentado muchas veces ocultar sus preocupaciones. En público, todavía sonríe, todavía camina junto a su esposa e hijos como si todo estuviera en calma. Sin embargo, aquellos cercanos a él lo saben. En el momento en que alguien menciona la salud del rey, sus ojos se nublan de tristeza. En una conversación privada con un ayudante de confianza, Guillermo dijo una vez: «No le tengo miedo al trono. Tengo miedo de perder a mi padre». Esa única frase reveló todo. En su corazón, la corona nunca ha significado más que la familia. Cuando comenzaron a circular discusiones privadas sobre una posible abdicación, Guillermo se sintió dividido. Por un lado, sabía que tarde o temprano tendría que hacerse cargo, y prepararse ahora era lo lógico. Pero por otro lado, también sabía que tal decisión heriría profundamente a su padre. Para el rey Carlos, el trono no es solo poder, es la culminación de toda una vida de espera, de años vividos a la sombra de su madre, la reina Isabel II, y de cicatrices emocionales que nunca sanaron por completo después de la muerte de la princesa Diana. Guillermo ha instado a menudo a su padre a permanecer en el trono durante más tiempo. Cree que un monarca no tiene que estar en perfecta salud solo para aferrarse a su espíritu en la confianza del pueblo. Pero Carlos es diferente. Conoce su propio cuerpo mejor que nadie. Siente que sus límites se acercan y parece cada vez más serio acerca de dar un paso atrás. Cada conversación privada entre padre e hijo termina de la misma manera, en silencio. Chang 7. Entre ellos no solo yace el vínculo de sangre, sino el peso de todo un legado. Catalina, el centro silencioso de su familia, entiende el dolor de su esposo mejor que nadie. Nunca pronuncia la palabra trono cerca de Guillermo. En cambio, le dice suavemente: «Debes hacer lo que te dé paz». En las noches tardías, cuando las luces del palacio de Buckingham se apagan y solo permanece el tenue resplandor de Adelaide Cottage, ella se sienta a su lado sosteniendo su mano con fuerza. En esos momentos, Guillermo no es el príncipe de Gales, ni el heredero al trono. Es solo un hijo, aterrorizado de perder a su padre. Mientras tanto, los medios han comenzado a hablar de una suave transición de poder. Guillermo ahora aparece en público con más frecuencia, asumiendo deberes oficiales en nombre del rey. Inaugura proyectos, asiste a eventos internacionales y saluda a invitados extranjeros en lugar del monarca. Las imágenes de él en uniforme real, caminando entre multitudes que vitorean, le han valido un nuevo título en la prensa: El rey en espera. Al principio sonaba como un elogio, pero para Guillermo se siente como una carga invisible. Cada vez que lee esas palabras, recuerda los ojos cansados de su padre. No desea convertirse en el próximo rey mientras su padre todavía está vivo, todavía luchando cada día para mantener la fe de su pueblo. En el fondo, Guillermo alberga un miedo que nunca ha expresado: el miedo de que si la corona llega demasiado pronto, no será un triunfo.
sino el final de un capítulo en la historia de su familia, porque sabe que ascender al trono significaría perder a su padre para siempre. Catalina, por otro lado, continúa manteniendo una cuidadosa distancia de Camila, no por resentimiento, sino porque comprende lo delicado que es este momento. Camila está tratando de mantener su influencia a medida que el rey se debilita, mientras que Catalina representa a la nueva generación, moderna, con los pies en la tierra y profundamente amada por el público. Un paso en falso, y las tensiones entre las dos mujeres podrían encender una tormenta que sacuda a la casa real hasta sus cimientos. Guillermo es muy consciente de esto. A menudo le recuerda a su esposa que mantenga la calma y evite confrontaciones innecesarias. Y Catalina, con su gracia habitual, siempre cumple. Ella se queda silenciosamente detrás de él, permitiéndole enfrentar los desafíos que solo él puede soportar. Pero incluso la fuerza de Guillermo tiene sus límites. Los informantes del palacio susurran sobre un momento en que abruptamente abandonó una reunión en Clarence House después de que un ayudante real principal de la vieja guardia comentara: «La monarquía necesita un nuevo rey ahora». No tenían idea de lo profundamente que esas palabras lo cortaron. Guillermo no tiene ningún deseo de reclamar el trono, y aún menos de ver a su padre reducido a la etiqueta de un rey pasado de moda. Cada noche, cuando regresa a casa, Guillermo pasa tiempo hablando con sus hijos. Les enseña sobre lealtad, deber y gratitud. No quiere que crezcan bajo el peso aplastante de las expectativas, como lo hizo él una vez. A veces, Catalina lo mira y ve el conflicto silencioso en sus ojos, la fuerza mezclada con el agotamiento, la compasión entrelazada con el miedo. Chuncocho, para el público, Guillermo sigue siendo el futuro de la monarquía, el símbolo de la estabilidad. Pero pocos entienden realmente lo que hay detrás de esa imagen pulida. Noches de insomnio, interminables conversaciones privadas y un corazón agobiado por el miedo. Le preocupa que cuando llegue el momento, puede que no sea lo suficientemente fuerte como para llevarlo todo. No solo la corona, sino el legado, las expectativas y el fantasma del pasado. En una reciente aparición pública, Guillermo conmovió a muchos hasta las lágrimas cuando dijo: «Nadie está nunca verdaderamente preparado para ser rey. Simplemente aprendes a mantenerte firme cuando no hay otra opción». Sus palabras se sintieron como una confesión, firme pero silenciosamente solitaria. Y quizás eso es lo que hace a Guillermo diferente. No ansía el poder. Simplemente desea proteger el amor que siente por su padre, su familia y el pueblo de Gran Bretaña. Pero el tiempo avanza, y el reino todavía necesita un líder, lo quiera o no. Guillermo está caminando hacia un destino del que no puede escapar. Y en la tenue luz del palacio de Buckingham, mientras el reloj da las horas durante la noche, los testigos dicen que Guillermo una vez se quedó en silencio frente al retrato de su padre. El hombre que esperó toda su vida por el trono y ahora lucha por no perderlo. Quizás en ese momento, Guillermo entendió que el amor, el deber y el poder, las tres virtudes más nobles, también pueden ser las cargas más pesadas que un hijo jamás soportará. Pero mientras Guillermo elige el silencio y el respeto, Camila ha comenzado a actuar a su manera. A mediados de octubre, las noticias sobre la salud del rey Carlos se extendieron rápidamente por Gran Bretaña. Los susurros en los medios de comunicación afirmaban que el monarca ya no estaba en condiciones de cumplir con sus deberes. El palacio permaneció en silencio. Sin embargo,
Ese mismo silencio solo alimentó la curiosidad pública. Y en esos días sombríos, Camila, una vez elogiada como el pilar de fuerza de Carlos, de repente se encontró en el centro de atención. Si antes era simplemente una esposa preocupada que rezaba por la recuperación de su esposo, ahora Camila se vio obligada a enfrentar una dura verdad. Si Carlos abdicaba, su poder se desvanecería de la noche a la mañana. Ella no es la madre biológica del heredero. No tiene linaje real para asegurar su posición cuando la corona cambie de manos. Todo lo que ha construido a lo largo de los años, la aceptación pública, su posición dentro de la monarquía, su título como reina, todo existe solo debido al reinado de Carlos. Si él renuncia, Camila se quedará con nada más que un título vacío, en un vacío de influencia, consumida por la próxima generación. Entonces, comenzó a moverse. Se celebraron reuniones privadas en Clarence House, la residencia que ella y Carlos comparten. Guillermo no fue invitado. Chunk, 9. Tampoco la princesa Ana, ni ningún miembro del círculo del heredero. Solo Camila y un puñado de sus asesores más confiables, viejos amigos de sus días en los medios de comunicación, y algunos exsecretarios reales leales. Ella les ordenó analizar cada escenario posible. ¿Qué pasa si Carlos abdica? ¿Qué pasa si su salud empeora? ¿Qué pasa si Guillermo asciende antes de lo esperado? En cada escenario, Camila hizo la misma pregunta. ¿Cuál será mi posición? Según informantes del palacio, durante una de esas reuniones, Camila solicitó que su equipo legal explorara la posibilidad de conservar el título de reina viuda, un título honorífico otorgado a la viuda de un rey, o al menos reina madre. Como se conocía a la difunta reina Isabel, la madre de la reina Isabel II. En la superficie, sonaba razonable. En realidad, era muy delicado. Una vez que Guillermo se convierta en rey, permitir que el público siga llamando reina a Camila podría eclipsar fácilmente a Catalina, que está destinada a convertirse en el nuevo rostro de la realeza británica. Camila lo entendió perfectamente, pero no pudo retroceder. Ha pasado casi la mitad de su vida ganándose la aceptación pública, transformándose de la mujer más odiada de Gran Bretaña en la reina junto a Carlos. No puede dejar que todo eso se desvanezca debido al deterioro de la salud de su esposo. A partir de ese momento, Camila comenzó a insertarse más profundamente en las decisiones del rey. Múltiples informes sugieren que durante el tratamiento de Carlos en Sandringham, ella permaneció constantemente a su lado, persuadiéndolo de que retrasara cualquier pensamiento de abdicación. Ahora no, se la citó diciendo, si renuncias, la gente pensará que te has rendido. Bajo la dirección de Camila, el Palacio de Buckingham comenzó a publicar imágenes antiguas del rey, clips de los meses de verano, que lo mostraban sano, sonriente e interactuando con el público. Esos videos se transmitieron a través de las redes nacionales con el objetivo de asegurar a la gente que el rey estaba bien. Pero los espectadores observadores notaron las inconsistencias, la iluminación, el clima, el fondo. Ninguno coincidía con la estación actual. Era inconfundiblemente un intento desesperado por preservar una imagen que ya se estaba desvaneciendo. Sin embargo, cuanto más intentaba ocultar Camila, más sospechaban los medios. Los tabloides publicaron titulares audaces. ¿Qué le está pasando realmente al rey Carlos? ¿Por qué Camila oculta la verdad? ¿Quién está realmente dirigiendo la monarquía? Y el malestar no se detuvo con la prensa.
Las tensiones comenzaron a aumentar dentro de la propia casa real. Chunk 10. Algunos de los asesores cercanos a Guillermo acusaron a Camila de manipular la situación para retrasar la transición del poder. Instaron a Guillermo a actuar, a tomar la iniciativa, pero él se negó, simplemente diciendo: «Este es asunto de mi padre». Guillermo eligió el silencio, pero ese silencio le dio a Camila todo el espacio que necesitaba para actuar. Entonces, una mañana, Gran Bretaña se despertó con una conmoción. Una serie de fotos filtradas, supuestamente tomadas en secreto en Sandringham, se extendieron como la pólvora. En ellas, el rey Carlos aparecía pálido, frágil, apoyado fuertemente en un bastón flanqueado por 2 ayudantes que lo sostenían. Sus ojos se veían tan cansados que toda la nación pareció guardar silencio. La imagen contrastaba marcadamente con los videos brillantes y alegres que el Palacio de Buckingham había publicado apenas unos días antes. Los medios explotaron. Los canales de noticias transmitieron cobertura ininterrumpida. Los comentaristas exigieron respuestas. ¿Por qué mintió el palacio? ¿Qué tan grave es la condición del rey? ¿Quién filtró estas fotos? Camila fue lanzada directamente al ojo de la tormenta. De la noche a la mañana, pasó de ser vista como la esposa devota a ser el centro de las sospechas. Muchos creían que era su propio campamento el que había filtrado las imágenes. Una medida diseñada para recuperar la simpatía del público o, peor aún, para elaborar una narrativa que sirviera a sus intereses. El rumor se extendió rápidamente, obligando a Camila a dar un paso al frente. Según un informante, convocó una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham. Su voz, dijeron, era fría y firme. Nadie debe divulgar más información. Cada imagen, cada detalle sobre el rey, a partir de ahora, yo lo controlo. Pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas, los medios internacionales publicaron el titular: «El rey Carlos en estado de salud grave. El palacio se prepara para la emergencia». Los políticos pidieron transparencia. La opinión pública se dividió drásticamente. Algunos sintieron simpatía, otros furia, otros convencidos de que Camila estaba tratando desesperadamente de salvar un reinado que se desvanecía. Dentro de Sandringham, se decía que un Carlos frágil y exhausto había visto los informes. Volviéndose hacia su ayudante, susurró solo una línea: «Quizás sea el momento». Chunk 11. De vuelta en el Palacio de Buckingham, Camila se quedó en silencio junto a la ventana, mirando la larga fila de furgonetas de noticias y cámaras que parpadeaban bajo el cielo gris de Londres. Las luces de los balfras se reflejaban en su rostro, mitad decidida, mitad rota. Sabía que la verdadera batalla había comenzado. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, Camila hizo un movimiento que nadie podría haber predicho. Esa mañana de octubre en Windsor estaba envuelta en una fina niebla fría, tan silenciosa que se podía oír el susurro de las hojas caídas sobre los adoquines. En ese aire tranquilo, el rey Carlos y el príncipe Guillermo aparecieron uno al lado del otro, caminando lentamente por el estrecho camino que conducía a los jardines del castillo. Sin séquito, sin cámaras, solo 2 hombres, un padre cansado y el hijo que llevaba el futuro de la monarquía sobre sus hombros. Un fotógrafo que pasaba casualmente capturó el momento. La imagen no venía con ninguna leyenda, pero la mirada entre padre e hijo lo decía todo. Carlos se veía más delgado, más pálido que nunca.
Los ojos de Guillermo estaban pesados de tristeza. Ninguno habló mucho, pero cada paso que daban parecía cargado de significado. Cuando la foto salió a la luz, el público británico comprendió de inmediato que algo trascendental estaba sucediendo tras las puertas cerradas del castillo de Windsor. Más tarde, un informante reveló que la reunión no había sido accidental. Carlos había convocado a su hijo para discutir su intención de transferir los deberes reales. Según la fuente, el documento ya había sido firmado días antes. No era un acto oficial de abdicación, sino más bien un compromiso solemne de que cuando su salud ya no lo permitiera, transmitiría la autoridad a Guillermo, dando a su hijo mayor tiempo para prepararse para el papel que le esperaba. Aquellos cercanos al rey dijeron que había luchado con la decisión durante mucho tiempo. Había pasado toda una vida esperando la corona, solo para darse cuenta, una vez que finalmente la tuvo, de lo pesada que era en realidad. Desde que comenzó su tratamiento, su salud había declinado rápidamente. Las reuniones oficiales se redujeron, las visitas al extranjero se cancelaron y su mirada se volvió cada vez más distante. Para Carlos, la corona ya no simbolizaba el poder, se había convertido en el peso del tiempo mismo. Durante esa conversación privada, según los informes, Guillermo guardó silencio. Aunque siempre había sabido que algún día sería rey, nada podía prepararlo para el momento en que su padre lo dijera en voz alta. Carlos miró a su hijo, sus ojos cansados llenos de confianza. Colocando una mano frágil sobre el hombro de Guillermo, murmuró suavemente: «Es hora de que empieces a prepararte». Según un testigo, Guillermo inclinó la cabeza. Las lágrimas cayeron silenciosamente. No fue la alegría de un hombre que hereda un trono, sino el dolor de un hijo que entendió que su padre había aceptado una verdad inevitable. No hubo trompetas, ni declaraciones reales. Solo un silencioso traspaso de la antorcha compartido entre dos corazones que sabían que había llegado el momento. Ese mismo día, los asesores principales fueron convocados al Palacio de Buckingham. No se permitió la entrada a los medios, pero los rumores se extendieron rápidamente. Chunk 12. Medios de comunicación de renombre como el Times y el Daily Mail publicaron informes coincidentes. La transición es ahora solo cuestión de tiempo. La frase apareció en todas partes en las transmisiones nocturnas, las portadas y las redes sociales, agitando al público británico en un frenesí inquietante. Algunos estaban ansiosos, otros conmovidos, pero la mayoría sintió una tristeza indescriptible. Carlos no era solo un monarca, era el último vínculo vivo con la era de la reina Isabel II, el símbolo de la continuidad después de su fallecimiento. Su abdicación, ya sea debido al deterioro de su salud o a un acto final de preparación para su hijo, marcó más que el final de un reinado, marcó el cierre de una era. Dentro del palacio, la atmósfera era igualmente tensa. Se decía que la reina Camila le había rogado al rey que continuara su reinado, al menos por un poco más, para evitar la agitación dentro de la corte. Pero Carlos se mantuvo firme. Sabía que ya no podía continuar. En cartas dirigidas en privado a los miembros más cercanos de su familia, escribió: «Mi mayor deber ahora es asegurar una transición pacífica para que Guillermo no tenga que soportar el peso de Kate». Y de hecho, a partir de esa mañana en Windsor, Guillermo comenzó a aparecer con más frecuencia en público. Representó al rey en audiencias, habló en su nombre en los funerales e incluso compartió reuniones con el primer ministro. Los medios de comunicación notaron rápidamente el cambio y le dieron un nuevo nombre: el Rey Sombra. Aunque mantuvo su comportamiento tranquilo y mesurado.
Había algo diferente en los ojos de Guillermo. Era más que preocupación por su padre. Era la silenciosa carga del destino que se acercaba. En una entrevista, dijo una vez: «Nunca deseo que la corona llegue temprano, porque siempre significa pérdida». Esas palabras ahora resonaban como una profecía dolorosa. Los medios británicos describieron esa mañana en Windsor como un símbolo donde dos generaciones de la realeza transmitieron silenciosamente el poder sin ceremonia, sin fanfarria, unidas solo por la honestidad, el amor y el deber. Se dijo que cuando los dos hombres salieron del jardín, Carlos apretó la mano de Guillermo con fuerza antes de soltarla. En ese momento, todos los presentes entendieron. Fue una despedida que no necesitaba palabras. Cuando el coche del rey partió del castillo, Guillermo permaneció de pie, observándolo desvanecerse en la niebla. La luz de la mañana atravesó el humo, iluminando su rostro. Un viejo reinado estaba llegando a su fin, y uno nuevo estaba esperando para comenzar, aunque nadie se atrevía a nombrarlo todavía. A partir de ese día, Gran Bretaña comenzó a prepararse para lo que nadie deseaba decir en voz alta: un nuevo reinado. La mañana en Sandringham todavía era tranquila. Los grandes robles desprendían sus hojas doradas a lo largo del camino de piedra que conducía a la finca. Chunk, 13. Se habían ido los bulliciosos guardias, las filas de coches negros que iban y venían como lo hacían antes cuando los deberes reales llenaban los días. Todo lo que quedaba era el silencio de un otoño inglés y el suave susurro del viento que soplaba a través de la ventana donde estaba sentado el rey. El rey Carlos, vestido con un delgado suéter gris, estaba sentado junto a la ventana con una taza de té fría. Miraba a la distancia el jardín que una vez fue atendido con amor por su madre, la reina Isabel II. La pálida luz de la mañana caía sobre su rostro demacrado, revelando las líneas del tiempo, del deber, de un hombre que había vivido toda su vida bajo el escrutinio del mundo. En esa habitación silenciosa ya no era el poderoso monarca del Imperio británico, sino simplemente un padre, un hombre que se acercaba al final de su viaje. Su salud se había debilitado. Su médico personal lo visitaba a menudo, a veces para verificar su presión arterial, otras veces solo para hablar, para recordarle que descansara. Pero a Carlos ya no le importaba. Hay verdades que uno solo entiende al final del camino, que ni siquiera la corona más brillante puede retener el tiempo. Durante semanas, Guillermo había asumido casi todos los deberes reales en lugar de su padre. Asistió a ceremonias, se reunió con ciudadanos y sonrió suavemente cuando la prensa lo llamó el rey en espera. Sin embargo, cualquiera que mirara de cerca sus ojos después de esas sonrisas sabía que no había ningún triunfo allí. Solo silenciosa preocupación y profunda tristeza por su padre. En Sandringham, Carlos siguió cada paso de su hijo a través de la pantalla de televisión. A veces sonreía. Otras veces, sus ojos cansados brillaban con lágrimas. Se dio cuenta de que no tenía sentido aferrarse más a la corona. Porque, ¿cuál era el propósito de aferrarse cuando su heredero ya estaba listo para alzar el vuelo? Camila, la mujer que había estado a su lado en cada tormenta, ahora aparecía raramente en público. Se quedó al lado de Carlos la mayor parte del tiempo. Ya no organizaba reuniones o encuentros con asesores. Quizás entendió que todos los esfuerzos para preservar sus posiciones no tenían sentido una vez que el tiempo había tomado su decisión. En las noches tranquilas
Se sentaba en la sala de estar leyendo, mientras que Carlos ocasionalmente llamaba a Guillermo para que lo visitara. Hablaban poco, pero sus ojos lo decían todo. Una mirada entre generaciones, entre uno que estaba a punto de partir y otro que ahora debía levantarse. Una tarde, Guillermo fue visto conduciendo solo a Sandringham. Los dos hombres caminaron lentamente por el jardín, sin guardaespaldas, sin cámaras. Carlos se movía con cuidado, apoyándose en su bastón de madera. Guillermo caminó a su lado, ocasionalmente inclinándose para escuchar a su padre hablar. Chang 14. Nadie supo lo que se dijo, pero cuando regresaron adentro, los ojos de Guillermo estaban húmedos. Un informante reveló más tarde que fue el día en que Carlos entregó su intención escrita de transferir las responsabilidades de la corona. Cuando la noticia finalmente se filtró, toda Gran Bretaña pareció guardar silencio. La gente no estaba exactamente sorprendida. Sin embargo, una silenciosa tristeza barrió la nación, porque aunque había sido una figura controvertida, Carlos siguió siendo un símbolo de resistencia, el hombre que había esperado más de 70 años por la corona, solo para dejarla ir después de unas pocas estaciones fugaces. Los medios británicos pronto se inundaron con viejas imágenes de él. Un joven príncipe caminando solemnemente detrás del ataúd de Diana, un hijo afligido de pie junto al ataúd de su madre, un rey tembloroso el día de su coronación. Juntos, pintaron un retrato de un hombre cuya vida había sido tanto extraordinaria como dolorosamente humana. En Londres, la conversación comenzó a girar hacia lo que muchos ahora llamaban la era Guillermo. El público habló con esperanza de una monarquía más joven y compasiva, más cercana a la gente. Sin embargo, debajo de esa esperanza, persistía un profundo respeto por Carlos, porque sabían que no todos poseen el valor de dar un paso atrás, de dejarlo ir mientras el centro de atención todavía está brillando. En Sandringham, las noches se volvieron más tranquilas. Carlos a menudo se sentaba solo en su estudio, escuchando música clásica que había amado desde su juventud. A veces volvía a reproducir las viejas grabaciones de su madre, las transmisiones navideñas de la reina Isabel, solo para escuchar su voz de nuevo. Sonreía levemente como si le estuviera hablando en silencio. Y quizás en algún lugar más allá, ella estaba sonriendo también, orgullosa de su hijo, que había heredado no solo su corona, sino su gracia y su coraje para decir basta. Bueno, Guillermo ahora era visto a menudo junto a su esposa, la princesa Catalina. Los dos aparecieron juntos en eventos públicos, discutiendo iniciativas benéficas y representando a una nueva generación de la realeza. Catalina estaba tan serena y gentil como siempre, aunque había algo en sus ojos, una silenciosa comprensión del peso de lo que estaba sucediendo tras los muros del palacio. En un discurso reciente, Guillermo dijo: «Mi padre me enseñó que el liderazgo no se trata de mandar, sino de escuchar. Y a veces el mayor acto de coraje no está en mantener el poder, sino en saber cuándo transmitirlo». Las palabras fueron transmitidas a toda la nación, y todos sabían que estaba hablando por su padre. Camila finalmente eligió retirarse por completo de la vida pública. Su nombre desapareció de los horarios reales, su rostro de las cámaras. Fuentes cercanas a la familia dijeron que quería pasar sus días restantes cuidando a Carlos, el hombre que había caminado a su lado durante casi medio siglo. Quizás en estos tranquilos momentos finales de su reinado, su amor había regresado a su forma más pura. Ya no rey y reina, sino dos almas envejecidas apoyándose una en otra, y Gran Bretaña también parecía estar lista.
Después de años de turbulencias, de ruido, de escándalo, el estado de ánimo de la gente se había suavizado. Ya no juzgan a Carlos como un monarca, sino que lo ven simplemente como un hombre que ha hecho lo mejor que ha podido. Un hombre que ha vivido a la vasta sombra de su madre. Un hombre que ha soportado el escrutinio del mundo. Un hombre que ha conocido el dolor, el arrepentimiento y la profunda soledad. Chung 15. Y ahora por fin era libre. Ya no era un rey, ya no estaba agobiado por el deber, sino finalmente en paz. Entonces, una brillante mañana, la BBC dio la noticia. El rey comenzará un período prolongado de descanso en Sandringham. El príncipe Guillermo asumirá la mayoría de los deberes reales. Fue una breve declaración, tranquila, simple, pero hizo que millones de corazones se tensaran, porque todos entendieron que así fue como el rey Carlos eligió despedirse de su trono, tranquilamente, con gracia y con humanidad. Ese día, cientos de ciudadanos se reunieron fuera de las puertas de Sandringham, colocando flores a lo largo de la cerca, no para llorar a un monarca caído, sino para honrar a un hombre que tuvo la sabiduría de dejarlo ir cuando había llegado el momento. Entre el mar de flores destacó una pequeña tarjeta. Decía: «Gracias, Su Majestad, por enseñarnos que la verdadera fuerza no reside en la corona, sino en el corazón». Y quizás ese fue el mensaje más hermoso con el que cerrar un reinado. La narración se ralentiza. La imagen se desvanece suavemente en el crepúsculo inglés dorado. Porque después de todo, hay reyes que gobiernan a través del poder y hay reyes que gobiernan a través del coraje para detenerse. El rey Carlos quizás pertenece a los últimos,